Claudia Cecilia Gómez del Rosario es presidenta del Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doña Claudia Cecilia, bienvenida. No, hombre, al contrario, me da muchísimo gusto verte, saludarte aquí en tu espacio y agradecer como siempre a la XCBT que nos reciba con tanto cariño. Tú sabes, esa cercanía y venir siempre a radio es como venir a la casa de uno, ¿no? Sí, bueno, pues Así es que es tu casa, Claudia. Estamos muy contentos de tenerte en cabina. Tú eres presidenta de este Foro Artístico y Cultural de Tabasco y quisiera empezar por ahí. ¿Qué es este foro? El foro es una agrupación que nació en 1988. Fíjate desde cuándo viene. Yo era una chamaca cuando el foro tenía yo 21 años, pero lo integraron primero amigos. Gente preocupada, gente que había formado la institución cultural desde su base allá en los 80s, cuando se crea en todo el país las direcciones de cultura o las secretarías de cultura que no existían. Y ellos en esa preocupación se juntaron para también abonar un poco a lo que se estaba realizando después de ese gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces el foro fue integrado por Ventura Marinascuaga, por doña Gabriela Gutiérrez Lomasto, Agenor González Valencia, Hilda del Rosario, las hermanas Cárdenas, Evelyn y Norma, y poco a poco se fueron, el maestro Juan Torres Calcaño, y fueron poco a poco uniéndose otros artistas. El caso es que hoy en día está Perla Estrada, Alejandro Campo, Norma Domínguez de Dios, Norma Elena Navarro Cárdenas, Aurora Alday Castañeda, Adriana Calvo, Lorena López, Vicente Gómez Montero, está Angelita Coria, Maribel Cornelio, Gerardo Bravata, Nidia Domínguez, en fin, Alberto Taracena, Joel Taracena. No solamente artistas, no. Entiendo que hay promotores culturales. Hay promotores culturales, maestros de danza. Maestros de danza, de teatro. Sí, se fue integrando de tal manera, está Margarita Orrico también, entonces es un grupo pues bastante sólido, con todo el expertise, Emanuel, que pues ya los años nos han dado, ¿no? Entonces a mí me toca en esta ocasión presidir, ya tengo casi 2 años presidiendo el foro, estábamos apenas saliendo de pandemia y aún así hicimos muchas cosas. Están Alma y Paloma Rives, Xochitl, Eduardo Broca, hasta se me van a olvidar todos mis compañeros, pero Gonzalo Manzanilla, la maestra Elvira Vargas, la arqueóloga Rebeca Perales, en fin, somos más de 20 artistas y promotores culturales que tenemos trabajando dentro de la cultura y haciendo cultura muchos años. Entonces nosotros nos reunimos regularmente. La pandemia obviamente nos trajo el deceso de la maestra Norma Cárdenas, que era la presidenta, y entro yo por unanimidad por parte del foro. Las 8:52 y se reúnen para platicar, para analizar, para hacer diagnósticos de el segmento cultural en Tabasco. Pues eso lo hicimos últimamente, Emanuel, porque nosotros veníamos realizando incluso recitales, presentaciones artísticas, nunca hemos parado. Y en este afán de abonar a la cultura y de hacer una presencia artística de altura y de nivel, dijéramos, cada uno desde su propia trinchera. Vicente no ha dejado de escribir, Gerardo Bravata no ha dejado de investigar, los maestros de danza no han dejado de dar sus clases, una servidora no ha dejado de hacer, de cantar o de declamar o de hacer recitales. Entonces estamos somos artistas, dijéramos, en una constante actividad, ¿no? Entonces también palpamos lo que está pasando, tenemos contacto con otros artistas, cada uno en su ámbito, y pues obviamente nos preocupa y de ahí el que, bueno, te haya yo compartido el documento el día de ayer. Fíjate que se ha dicho por mucho tiempo que el tema de la cultura no le interesa mucho a los gobernantes, que sí es un tema de discurso político. En campaña también hablan y refieren,
y pasa también con el deporte, pero que a la hora de la verdad, cuando llegan, se sientan, ya es un tema que no les interesa mayormente, que a veces cumplen compromisos políticos, claro, que es muy raro cuando llega gente que verdaderamente tiene todo el interés de hacer, y cuando llegan estas, que tengan las herramientas para poder hacerlo, porque claro, pues no solamente de voluntad y de deseo se pueden conseguir los resultados. Vale mucho esa parte, ¿no? Claro. Pero falta también el apoyo económico para poder detonar verdaderamente un proyecto cultural o deportivo en la entidad. ¿Tú ves esto? ¿Tú coincides con quienes piensan que no ha sido del interés de los gobernantes este tema de la cultura y el deporte? Sí, yo sí coincido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, por lo menos en los últimos años, que concursos que habían, convocatorias que se hacían, se fueron muriendo en el camino. En la misma feria podemos ver incluso que se desapareció el foro indígena, ¿no? Que era pues una parte importante para mostrar esa otra parte de Tabasco que es nuestra identidad. Entonces, lo venimos viendo, y creo que la queja o el sentimiento no es solamente de nuestra agrupación, es de todas las agrupaciones culturales, porque como te decía hace rato, tenemos contacto con otros artistas, con otras gentes que hacen, con otras personas que hacen cultura. Entonces es como constante, se quejan de una cosa, se quejan de otra, se quejan de que no hay esto, que no les brindan los espacios, pasamos una pandemia terrible, regresamos de la pandemia, y no sé, a mí me hubiera gustado que les prestaran a los compañeros los foros para poder hacer sus eventos. Les cobran muchísimo, es cierto, lo merecen los espacios culturales, pero pues también había que ser conscientes de lo que realmente en ese momento estábamos pasando, y permitirle a los artistas pues generar también pues entradas económicas a sus vidas, ¿no? El tema cultural y el tema deportivo, lo hemos dicho, para México debería ser fundamental, porque es canalizar, claro, ¿no?, a los jóvenes, canalizar opciones y propuestas que te permitan pues el enriquecimiento del alma, ¿no? Claro. Porque eso es la cultura y el deporte. Que te enriquezcan, pero que además el famoso tejido ese social del que se habla, creo que la mejor manera de rehacerlo es precisamente a través de la cultura. Yo sé que todas las corrientes políticas tienen quizás algo que decir al respecto. Se habla de lugares, se habla de espacios, pero nunca nadie dice, por ejemplo, que hay que hacer un levantamiento de la infraestructura cultural. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué cosa es lo que hay que componer al respecto? ¿Y qué cosa? Hacer un diagnóstico para que esto pueda funcionar. Y es lo que ustedes están proponiendo. Hicieron un documento, han integrado un documento con distintos puntos. Vamos a la pausa, si te parece. Claro, regresamos para hablar de este documento que ustedes han denominado Propuestas Culturales, que presenta el Foro Artístico y Cultural de Tabasco, y entiendo que presenta a los aspirantes al gobierno. Sí, por supuesto. Yo le hice llegar a todos los candidatos, hasta por ahí hubo un reclamo, y bueno, tú sabes que mi cercanía con Salvador Manrique es no de ahorita, es de años. Yo trabajé incluso en la Bohemia en su momento. Entonces a él se lo entregamos personalmente. A los otros 3 candidatos, amablemente los 3 me contestaron. Les pregunté primero si querían que nosotros le compartiéramos ese documento. Me dijeron los 3 que sí, y con mucho gusto se los compartimos. Y bueno, y ahora lo hacemos a la opinión pública a través de tu medio y a través de otros también. Las 8:58, vamos a la pausa. Conozcamos a detalle de qué se trata estas propuestas culturales que realiza el Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Claudia Cecilia, cuéntanos. Decías, primero que todo, hacer un diagnóstico, saber qué se tiene en infraestructura, cómo está esa infraestructura y qué se debe complementar a esa infraestructura. Así es, Emanuel, pero bueno, antes le quiero mandar un saludo a Landy y a Salvador Alpuín, porque también son parte de nuestro foro. Yo creo que independientemente de esta infraestructura, lo principal es saber quién va a ser el secretario o secretaria de Cultura, que además de tener
conocimiento y acercamiento con los entes culturales, sea un gestor. ¿Por qué? Porque hay algo que luego nunca se menciona, que regularmente el presupuesto se va en nómina. Entonces, ¿de dónde vas a jalar para poder hacer los proyectos, no? Y esto es muy importante para que pueda funcionar toda la cuestión cultural. ¿Los candidatos les han dicho a quién perfilan? No, para nada. No, y incluso platicando con el que yo he platicado, que es Salvador Manrique, no sé si los otros candidatos tengan a alguien que, pues tú sabes. Él es un enlace cultural. Y él lo ha dicho, ya lo ha mencionado y de esa manera. Podemos entender que si llegase a ganar Javier May, Salvador pudiera ser el secretario de Cultura. Y si lo fuera, pues digo, yo no tengo ningún inconveniente. Al final de cuentas, creo que nuestra agrupación no tiene inconveniente más que esto funcione. Para las nuevas generaciones, insisto. Pero tú hablabas del perfil. Es importante saber quién sí tiene el perfil. Por supuesto, que sea gestor, que vaya y toque puertas cuando se atoren las cosas. Mira, nosotros tenemos el ejemplo más claro del Festival Ceiba, por ejemplo. El Festival Ceiba del 2012 no ha sido superado. Y el Festival Ceiba no había dinero porque veníamos de una inundación, de una influenza, y no había con qué hacer el Festival Ceiba. Y la maestra Norma Cárdenas, que en paz descanse, ella fue a tocar puertas hasta que logró traer a la Compañía Nacional de Danza con 2 presentaciones, a la Orquesta Sinfónica. Todos los espacios culturales estuvieron ocupados, llenos, y la gente asistiendo a esta gran fiesta de la cultura. Entonces, ¿no? Quien llegue a secretario o secretaria de Cultura, lo primero que tendría que entender es que se convierte en automático en un gestor. Debe de ser un gestor. Pero tendría que ser alguien de la comunidad para que entendiera lo que se tiene que hacer. Pues yo creo, mira, han tenido administradores, han tenido artistas, han tenido, ¿no? Pero gente que sea responsable, una persona que sea responsable del lugar que ocupa, que verdaderamente tenga ese contacto con las agrupaciones culturales, con los artistas en general, porque es un sentimiento, pues, de todos, ¿no? Que se abran estos espacios y que podamos los espacios ocupar los artistas. Al principio de esta administración, antes de entrar con el tema de pandemia, se metieron de lleno, por lo menos así lo observamos, con el tema de la cultura. Yolanda Osuna era la secretaria y sin recursos pudo hacer la Feria Internacional del Libro de Tabasco, la Fileli, que no se ha repetido, pero que en ese primer año que se hizo fue muy exitoso. Claro. Y se realizaron también unas jornadas pellicerianas, recuerdo, muy importantes en su momento. Eso es lo que se requiere, generar nuevos espacios como se hizo con la Fileli en su momento. Generar espacios, generar públicos. ¿Por qué? Porque estamos como que muy apáticos, ¿no? Y lo vemos en nuestra juventud, en nuestros niños que prefieren escuchar este tipo de música que tiene unas letras espantosas, pero que repiten y repiten y repiten, que a lo mejor cantar una canción de aquí, ¿no? O por lo menos conocer lo que están haciendo otros artistas, porque hay incluso músicos, hablando de la música, que hacen este tipo de música, pero con letras innovadoras, con letras que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Como esa del pozol, que a mí me encanta escucharla y que la gente, pues, la aprendió, pero porque estuvieron dándole a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál, la de pozol? Era una del pozol que te da hasta aire y no sé qué, y estaba fantástica. La estuvieron promoviendo mucho el año pasado. ¿Será esa? Pues John Dupe es un joven valor tabasqueño, además que en su género, ha metido elementos interesantes la propuesta que hace. Y hay muchos jóvenes. Y bueno, eso es una de las cosas que nosotros hemos planteado lo de la infraestructura. Hemos escuchado que debe haber ya una Universidad de las Artes, pero también hay que entender que no se puede tener una Universidad de las Artes si no hay una revisión de lo que ya se tiene. Tenemos una escuela estatal de danza, tenemos una escuela estatal de música. ¿Y cómo están funcionando estas escuelas? Pues están funcionando, pues hasta donde yo sé, los cambiaron de lugar,
estaban en el espacio del Ágora, que resultó y siempre ha sido así, ha pertenecido pues al espacio del Parque Tomás Garrido, entonces pertenece al municipio de Centro, pero pues se fue deteriorando como todo, ¿no? Y es lo que hace falta, insisto, en la infraestructura cultural. Entonces hay que revisar cómo está ahorita funcionando precisamente estas escuelas y si vale la pena entonces hacer la creación de una universidad. Y bueno, y tenemos también el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico que tenemos en Tabasco, y ahí se me hace muy importante lo que menciona, por ejemplo, nuestra amiga Rebeca Perales cuando habla de formar y de hacer nuevamente los coloquios entre especialistas arqueológicos. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que Gerardo Bravata, que además de pertenecer a nuestra agrupación, es un hombre dedicado a la educación y también un amante de la arqueología, y ha estado muy pendiente de lo que pasa, por ejemplo, en Aguada Fénix, ¿no? Entonces, abrir este espacio y volver a convocar a los especialistas nacionales e internacionales para darnos una visión de lo que está pasando. Por ejemplo, Claudia, mencionan ustedes hacer convenios de colaboración con la televisión tabasqueña, Radio Tabasco TV y Radio UJAT para que la Secretaría de Cultura cuente con espacios y programas donde se promuevan las acciones y eventos que realiza. También señalan revisión del estado que guarda Radio Chontal para que a través de su señal se promueva y difundan actividades culturales. Esa ha sido una incógnita. Nadie sabe qué ha pasado con Radio Chontal. Pero una incógnita terrible, ¿no? Digo, y tú que eres una parte importante de la radiodifusión en Tabasco y yo que estuve un tiempo, nunca hemos sabido qué pasó con esa estación. Si existe, si no existe, pero por lo menos que lo digan, ¿no? Y si existe, retomarlo para que también haya ahí promoción de la cultura y de las actividades artísticas que son importantes. Restablecer los diversos concursos estatales de arte que existían, como pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, entre otros. Dar continuidad a festivales que han tenido mayor impacto con la población, con la participación de creadores locales. También establecer un concurso anual de composición de música regional, incluyendo el zapateo. No tenemos ya compositores de zapateo. ¿En serio? O sea, ya son raros. Habría que preguntar a los maestros marimbistas si ellos están creando. Gerardo Centella, que también forma parte de nuestra agrupación, Mari González del Castillo, pero Gerardo, que ahora vive en Tapijulapa, es de los pocos que hacía zapateado. Entonces, hay que hacer un concurso para que tengamos más. Reactivar, y salgamos del tigre. Además. ¿No? Sí, porque por supuesto. Es como que de todos los días. Proteger el traje regional tabasqueño, haciéndolo parte del patrimonio cultural intangible de Tabasco. Yo creo que ya es necesario. De hecho, el profesor Juan Torres hizo por ahí algún libro, algún compendio, retomando algunas cosas ha habido muchas... del traje de la mujer tabasqueña. Así es, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, mencionamos en el documento, en el traje del hombre y la mujer, y que de verdad... para que terminar con todas las polémicas que han habido, sobre todo en tiempo de feria, el que ya se diga cómo va a ser el traje, dónde van a ir las cintas, cómo se establezca su uso, porque no existe. Se habla de un decreto que ya se buscó y no hay. Entonces, se habla de reuniones que tuvieron en algún tiempo. Entonces, ahora hay que... Yo he propuesto, independientemente de este documento, un coloquio de maestros de danza folclórica con trayectoria y los que estén hoy en día ya avalados por una institución, para que se pongan de acuerdo y esto sea una realidad y obviamente se pueda proponer para que sea parte del patrimonio cultural. Ustedes también proponen tener mayor presencia en el marco de la Feria Tabasco en la organización de concursos y las presentaciones en diversos espacios a fin de fomentar y difundir el folclore y la cultura popular de la entidad. ¿No es suficiente con las culturales, a como se le conocen? Pues no. No. Porque, por ejemplo, el foro indígena que existía desapareció. Y ese era un espacio para atraer a las comunidades y que funcionó muy bien y la gente podía tener
ahora sí que esta perspectiva de lo que sucede en muchos lugares de Tabasco y que a veces no estamos tan pendientes de ello, ¿no? Entonces, para la feria, además del foro indígena, que entiendo tú aquí lo has mencionado ya en un par de ocasiones, ¿qué otras cosas? Porque se tienen las culturales, llega el municipio anfitrión, se inaugura el stand, muestran parte de lo que han hecho y de ahí se van a las culturales. Hoy decíamos centro va a estar el ballet de Villahermosa, que encabeza el profesor Juan Torres y la maestra Elvira Vargas, que es espectacular ese ballet, la verdad que hay que reconocerles. Sin embargo, además de eso, ¿qué otras cosas? Bueno, nosotros proponemos la revisión del decreto 68, que es el que eleva a patrimonio cultural intangible la Feria Tabasco. ¿Por qué? Porque además de que se cumpla la promoción de nuestra identidad y tradiciones y costumbres, hay que incluir, ponemos aquí, el traje tabasqueño. Ese es uno, por ejemplo, para hombre y mujer, a los artesanos, que también hay que darles aunque tienen un lugar. Tienen hoy un espacio, son 300 artesanos, me parece, los que están. Pero ¿te acuerdas que en algún momento vinieron artesanos de todo el país y aquello era una cosa enorme? Tengo entendido, porque aquí lo anunció Tisbe Salazar, la directora del IFAD, que son 200 artesanos de Tabasco y 100 artesanos del país. Así es. Entonces, hay un espacio. Hay un espacio para ellos. También mencionamos los concursos literarios, la música y los foros culturales como el indígena, pero además esta presencia que tienen en la cultural, ¿sabes de dónde emana, Emanuel? De las casas de cultura. Y las casas de cultura hay que hacerles también una revisión, porque no se trata de hacer nuevos espacios, se trata de rescatar lo que se tiene o de darle su manita de gato a lo que hay, pero que sigan funcionando. ¿Ya no están operando como deben estas casas de la cultura? Sí están operando, pero habría que, acuérdate que los municipios también tienen autonomía, entonces habría que tener que sentarse con los municipios para que todos vayan en la misma dinámica. A mí me encanta, por ejemplo, saber que están promoviendo un tamboritón, ¿no? Me encanta saber que, por cierto, vamos a hablar en breve de ello, que Zapata tiene su zapateada y que los niños y los jóvenes y los adultos salen a zapatear. ¿Por qué? Porque eso fomenta que los niños que lo ven, ya el año próximo quiero, como la danza del pochó, que es una maravilla. Y ahora tú fuiste y te vestiste de cojó y te la pasaste increíble y ves la danza desde otra perspectiva, desde el que la siente, la baila y lo suda y entonces se vuelve una cosa maravillosa que tú le vas a transmitir no solamente a tu público que te ve y te escucha a través de la XCBT, sino que se lo vas a transmitir al amigo, al ahijado, al sobrino, al hijo, y esto va en cadena. El año siguiente a lo mejor no vas a ir solo, vas a ir con... Habrá más gente, o debería haber más gente, ¿no? Es, que ¿no? De hecho, por cierto, en Tenosica, ahora que fue carnaval, el más raro del mundo, así le dicen, muchísima gente. A mí me impactó la cantidad de gente. Sí, por pero supuesto. Participando, no creas que... No, lo sé. Metidos a mí me encanta, ¿no? Y he ido muchas veces a formar, no formar parte, pero desde acá, porque como nunca público. me he vestido de pochovera, nada más eso me falta, ¿verdad? Lo que también estamos nosotros proponiendo, Emanuel, es el fomento a los guardianes de tradición. Los guardianes es una figura que no sabemos en este momento si existe o si se sigue fomentando, pero sí hablamos de ello porque los guardianes son las personas que tienen bajo su resguardo y responsabilidad las tradiciones, en este caso las danzas. Sabemos que en Tabasco tiene 6 danzas, la danza del pochó, David y Goliat, caballito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienen un guardián que tiene la responsabilidad de transmitirlo a la comunidad y de transmitirlo de generación en generación. Entonces, ¿cómo están hoy en día esos guardianes? ¿Hay? ¿No hay? ¿Cómo se fomenta que esto se siga, ahora sí que construyendo y que los niños quieran bailar sus danzas? Entonces eso también para nosotros es muy pero muy importante. Y en cuanto a los grupos musicales, nosotros proponemos que se elimine la proveeduría de gobierno,
¿Qué es esto? Para que tú puedas cantar, tocar en algún lugar, para poder cobrar un espectáculo, tienes que ser proveedor de gobierno. Lo que no sucede con los artistas que vienen de otros lados. Y esto no es un problema de ahorita. No, claro que no. ¿Ellos cómo los rigen? ¿Cómo los norman? A ellos por un contrato y les pagan antes de subir al escenario. El artista tabasqueño tiene que esperar no solamente el tiempo, que hasta 3 meses para que te puedan pagar y ser proveedor. Entonces ustedes están proponiendo un trato similar al del artista. No, igual al artista que viene de fuera. ¿Por qué? Porque pues es una manera también de nosotros tener una actividad. Claro, pero que sea por contrato y que les paguen antes de subir. Sí, tú tienes que facturar facturas. Claro. Pero que no te tarden los meses y que no tengas que ser proveedor de gobierno. Si es que esa es la cuestión, que todos tienen que ser proveedor de gobierno. Todas las agrupaciones, si quieren, por ejemplo, participar en alguna festividad de algún lugar de aquí del estado, de la ciudad, ¿no? Entonces, esta parte creo que es también muy, pero muy importante. Te hablaba del patrimonio cultural, los museos de Tabasco, hay que también saber cómo están, cómo se pueden rescatar. El Parque Museo de la Venta es un espacio único que hay que ponerle mucha atención y regresarle pues toda esta belleza al parque, que es único y que además es un producto ancla, hablando de manera es turística. Un referente, vienes a Tabasco y a Villahermosa en particular, y es un sitio que visitas porque visitas, ¿no? Así es. Proponemos caravanas culturales, que se invierta realmente en llevarle a la gente y de que la gente también acuda a los espacios culturales, pero con espectáculos, no solamente de la gente de aquí, sino se puedan traer grandes espectáculos. Y hablando de ello, no hay en Tabasco realmente un lugar para traer un show grande. Estamos a expensas del medio ambiente, del clima, llueve, no llueve. El Teatro Esperanza Iris es una maravillosa un aforo de opción. 1,300 personas aproximadamente. Así es, pero además en el Teatro Esperanza Iris yo creo que se le debe un respeto como se le da al Teatro de Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes. Deben no todos los eventos deberían de estar en el Esperanza Iris. Se debe de escoger los lugares. Nosotros también hablamos de un manual de organización en cuanto a los recintos culturales para que se sepa dónde va cada quien. Y que no crean que solamente, porque ya hice reír a mucha gente, puedo venir y usar ese espacio, ¿no? Que merece un respeto. En pocas palabras, Claudia, lo que propone este grupo, el Foro Artístico y Cultural de Tabasco, es un diagnóstico general. Por supuesto. El perfil de quien vaya a ocupar esta posición de secretaria o secretario de Cultura. Así es. Y también rescatar una serie de cosas que se hicieron, que algunas están no al 100. Así es. Y que otras se perdieron y que habría que reintegrarlas. Así es. Y todo esto en un documento que ya tienen los candidatos. Así es. ¿Has tenido respuesta de ellos? ¿Ya tuvieron oportunidad de revisarla? ¿Hicieron algún comentario? Fíjate que hasta el momento no. Ninguno. Porque además, déjame decirte que no me mando sola, porque luego a mí me reclaman y me dicen, esto es una cuestión consensuada. La agrupación es una agrupación seria que, como platicamos al principio, está conformada por gente no solamente que ama la cultura, sino que tienen trayectoria, son artistas con trayectoria. Entonces, lo platicamos, lo entregamos, ¿qué hacemos? Lo hicimos, ahora ¿qué hacemos con este documento? Entonces llegamos a la conclusión de que sí debíamos de darlo a conocer para que sepan lo que sentimos también nosotros, porque muchos grupos ya han manifestado inconformidades y han planteado también qué pudiera hacerse. Entonces nosotros también en esa tónica pues queremos compartirlo, ya lo hemos hecho, no hemos tenido respuesta, han sido muy amables con nosotros, darnos las gracias por esta aportación y esperemos que es lo que suceda. Que sea tomado, ¿no?, en cuenta, porque lo que les mueve, como lo han dicho, es que las cosas sucedan y sucedan bien, y Tabasco se distinga por ser un estado donde la cultura sea prioritaria. Sí. Sea
sueño, de verdad, quiero como todos los artistas, que Tabasco sea un referente cultural y, como lo fue quizás hace 30, 40 años. Tabasco merece tener esta brillantez, que no solamente, ahora sí que como dice Pellicernos, se vuelva verde cada vez que llueve, sino que cada vez que haya un espectáculo la gente acuda y la gente disfrute de lo que pues hay en materia cultural y artística, no solamente en Tabasco, sino en México y en el mundo. Sabemos, nada más como un detalle, sabemos, por ejemplo, que el famoso bailarín mexicano Isaac Hernández va a estar en México en el Auditorio Nacional. Créeme que son espectáculos que quizás quisiéramos ir muchos, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, a lo mejor nos vamos a traer a Isaac Hernández, pero espectáculos de enorme valía que valdría la pena tener en Tabasco, yo creo que sí. Y hay gente interesada. Ahora en hubo un ballet en el Esperanza Iris, hace poco. Hace poco. Y con el Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, una cosa espectacular. Así es. Y coincidió con la feria. Y entonces, bueno, pues ahí, ¿a dónde fue la gente? Pues yo creo que se puede integrar, ¿no? Porque siempre habrá gente que podría no va ser a un lado, pero también esa parte de los espectáculos, Claudia, yo creo que tendría que normarse de alguna manera, porque luego coinciden eventos y vemos cómo la feria eclipsa todo, y lo que se hace fuera del contexto de feria pues es complicado, ¿no? Entonces, por supuesto. Ahí dejo yo este tema como para analizarse más adelante, porque sí es un asunto que ocurre, que está pasando incluso con los mismos espectáculos. Está la cartelera del Palenque, del Teatro del Pueblo, y en el Centro de Convenciones presentando otros artistas al mismo tiempo, y entonces ves en unos y otros lados a mitad de gente, esto es, no hay llenos como deberían de darse, pues por la capacidad económica, por la cantidad de eventos que coinciden, etcétera, y que hace que esto sea complicado. Y luego te vas a las ferias de los pueblos y bueno, vienen a veces los mismos artistas. Así es. O resulta mejor o superior que lo que vieron, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí todo un tema que habría que, por supuesto, que también hacer el análisis a detalle para pues tomar las mejores decisiones, porque pues, lo que yo entiendo que se procure es que todos ganen, tanto el auditorio al tener espectáculos de primer nivel que pueda disfrutar, como los empresarios que promueven esto. Claro. Al final es un negocio y tendría que ser bien. Somos un público difícil también, sí, pero en la dificultad creo que está el reto, en que la gente tenga esta gama de espectáculos de toda índole para que aprecien, ¿no? Y hay muchos niños, y yo veo y me encanta, bueno, ahora en la feria el Foro Laguna está lleno de agrupaciones que tienen ese interés de participar. Entonces, ¿por qué no abrirles permanentemente un foro, ¿no? Donde puedan tener por lo menos lo básico, que es el audio, que es la iluminación, y preséntense, ¿no? Y hagan de Villahermosa siempre un lugar, Villahermosa y todos los municipios, porque todos los municipios tienen también sus artistas. Digo, a mí me encanta ir a Paraíso, saber que están los santos, pues, allá tocando, o que vas a otros lados y están los Bolón, ¿me entiendes? Entonces, porque además así se van conociendo todos los artistas. Entonces, hacer de Tabasco siempre un lugar que sea referente artístico. Tenemos la ilusión todos los artistas. El referente artístico, y además, lo remarco, se tiene el talento. Por supuesto. Sobra talento en Tabasco, entonces aprovechémoslo. Por Claudia supuesto. Cecilia, te agradezco mucho. Al contrario, a ti, gracias. Ojalá que esto funcione. Es un documento que le hemos regalado a los candidatos y que sea pues parte también de lo que ellos pudieran proponer y tomar en cuenta. Nosotros lo único que hacemos es eso, compartir. Gracias. Qué mejor que ustedes, como lo hemos dicho, que tienen la experiencia y que por mucho tiempo han estado en esto. Muchísimas gracias, Emanuel, y gracias a tu público. Claudia Cecilia Gómez del Rosario.